Bueno, el día de hoy vamos a analizar los que son las ecuaciones diferenciales de orden superior, es decir, ecuaciones que contienen derivadas de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, hasta orden n. Noten la ecuación la primera ecuación que les puse, una ecuación diferencial de forma general, tiene la forma Pn de x, es decir, que aquí puede estar una función de x o una constante, ¿verdad?, por la derivada enésima de y con respecto de x más Pn menos 1 por x. El n menos 1 significa que es el coeficiente de la derivada enésima menos 1, ¿sí? Más, así seguiríamos, digamos, hasta P1 de x, donde P1 de x pues es el coeficiente de la primera derivada, más P0 por y igual a q de x. Fíjense, esta es una ecuación, pues digo, grande, debido a que Pn de x, Pn menos 1 de x, P1 y P0 son funciones de x. ¿Sí? Entonces tendríamos ya una ecuación, estamos hablando no nada más de la primera derivada, sino de la segunda, tercera, cuarta, hasta la enésima, dependiendo de hasta qué derivada tenga la ecuación. Esta sería entonces una ecuación diferencial de orden superior. Como ya lo dijimos, contiene la segunda, tercera, cuarta derivada, ¿sí? Y además notemos que está igualado a una función de x. Si esta ecuación diferencial no tuviera esta función de x, es decir, que q de x es igual a 0, se dice que esa ecuación es homogénea, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, cuando tengamos una ecuación y no esté igualada a una función de x, entonces diremos que esa ecuación es homogénea. Como este caso, miren, aquí te pongo la ecuación, lo único que tenemos es que q de x es igual a 0, entonces esta ecuación será homogénea, y si q de x no es igual a 0, es decir, que es una constante, o una variable, o una exponencial, o un seno, o un coseno, una tangente, una secante, o una mezcla de ellas, entonces diremos que esto es igual a q de x, entonces la ecuación es no homogénea. ¿Está claro? Entonces, si tenemos aquí q de x, sabremos que la ecuación es no homogénea, y si es igual a 0, entonces la ecuación será homogénea. Entonces, así sabremos diferenciar. Entonces, pues lo más sencillo sería empezar a resolver ecuaciones homogéneas, ¿sí? Pero todavía vamos a hacer un poco más sencillo. Bueno, antes de eso, aquí le tengo dos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo x cuadrada y tripla más y más 6y más 10y igual a e a la x. Noten que es una ecuación diferencial de tercer orden. Aquí lo vemos. Y tiene sus coeficientes constantes. Perdón, variables. Es decir, aquí tengo la x cuadrada. Mire, tiene un coeficiente variable. Y además está igualada a e a la x. Por lo tanto, es no homogénea. ¿Sí? Un segundo ejemplo, por ejemplo, x cuadrada y prima, noten que es una ecuación de segundo orden y sus coeficientes son variables. Menos 6x y prima más 12y igual a 0. Es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque está igualada a 0. Es decir, q de x vale 0. Como en este caso, que es no homogénea, es porque tenemos ahí una función de x, es decir, e a la x. Entonces, ya sabemos diferenciar si una ecuación es homogénea o no lo es. ¿Sí? Vamos a simplificar un poco más la ecuación. Vamos a ver lo que es una ecuación diferencial de orden superior, pero con coeficientes constantes. Aquí en este caso, por ejemplo, en el segundo, noten que teníamos el coeficiente de la segunda derivada era x cuadrada, es decir, es una variable. Aquí el coeficiente de la primera derivada de y' es menos 6x, es decir, es una variable.
Entonces, ahora vamos a analizar una ecuación diferencial de orden superior, pero con coeficientes constantes, ¿sí? Noten, aquí tenemos A0 por Y, más A1 por la primera derivada, seguiría más A2 por la segunda derivada, más A3 por la tercera derivada, hasta AN-1 por la derivada enésima de Y con respecto de X, más AN por la derivada de Y con respecto de X. Entonces, aquí noten, además nos dicen que AN, AN-1, A1 y A0 son constantes, ¿sí? Vamos a ver aquí estos ejemplos, son dos. Por ejemplo, esta primero, la segunda derivada de Y menos menos 7 veces la primera derivada más 10 veces Y. Noten que está implícita aquí la solución, aquí está la Y que vamos a andar buscando. Es igual a 24 por E a la X. Entonces, es una ecuación diferencial de segundo orden, aquí lo vemos. Y noten que el coeficiente de Y' pues es 1, el coeficiente de Y' es menos 7 y el coeficiente de la Y pues es 10. Entonces es con coeficientes constantes y es no homogénea porque tenemos aquí 24 por E a la X. Entonces, el segundo, la segunda derivada menos la primera derivada menos 12 veces la solución, el resultado es igual a 0. Es una ecuación diferencial de segundo orden, aquí lo ven. Y noten que el coeficiente es 1, aquí el coeficiente es menos 1 y el coeficiente es menos 12. Entonces tiene los coeficientes constantes, ¿sí? Y es homogénea porque está igualada a 0. No existe la Q de X. Q de X es igual a 0. Bien. Hasta ahí, bueno, pues hemos identificado cómo es una ecuación diferencial de orden superior. ¿Sí? ¿Ya andas por ahí, Víctor? Buenos días, Inge. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, Víctor. Bien, ya están conectados 30. Toma la lista, Víctor, de ahí, por favor, ahorita mientras sigo, ¿no? Claro que sí, Inge. Aquí los tengo. Ya están 30 conectados, entonces ya podemos continuar. Estamos grabando además la sesión para que ahí la tengan. Fíjense. Noten, entonces tenemos la ecuación con coeficientes constantes, ¿sí? Aquí la tenemos. Puede ser homogénea o no homogénea. Voy a introducir un nuevo término aquí que se llama operador diferencial. Fíjense. Un operador diferencial se denota muchas veces mediante la letra mayúscula D. Esto es decir, voy a derivar alguna función con respecto de X. Noten, aquí tenemos la derivada de Y con respecto de X es igual a D por operando en Y, se dice. Aquí me faltó, vamos a ver, vista. Aquí fíjense, aquí voy a tener que esto es igual a la derivada con respecto de X, eso significa la D, voy a derivar Y, ¿sí? Entonces, así lo tendría, ¿así lo ven? La derivada de Y con respecto de X es igual a D operando en Y. Entonces, la D significa la derivada de alguna función con respecto de X. El símbolo D, como dijimos, se denomina operador diferencial, debido a que transforma una función diferencial en otra. Entonces, la segunda derivada que tendríamos, aquí la vemos, miren, ¿sí? Pues lo que tendríamos es la segunda derivada, voy a expresarla aquí, la segunda derivada con respecto de X, ¿sí? O de alguna otra variable, basta, nosotros tendremos que definir, ¿no? Aquí tendremos de X, pues de Y sería igual a
D cuadrada operando en Y, así se leería, D cuadrada operando en Y, o en otras palabras, la segunda derivada de Y con respecto de X. Para la tercera, bueno, pues aquí la tenemos, ¿sí la ven? La tercera derivada, aquí vamos a quitar este, y de aquí la Y, la quitamos de aquí y la ponemos aquí. Entonces ahí tendremos, y así seguiríamos en forma general hasta la enésima, miren, aquí lo tenemos, ¿sí? Forma general, la enésima derivada de alguna función, pues sería igual al dn con respecto a y. Fíjense, aquí tengo unos ejemplos, vamos a analizarlos. Sí, voy a regresar otra vez al modo de lectura para que lo vean mejor. Ahí tenemos, nadie me ha dicho si ve bien, por ahí veo que Víctor les hace la letra más grande, pero espero que aquí sí Sí, sí se ve. sí lo ven, ¿verdad? Se alcanza a ver. Bien, entonces aquí tenemos la ecuación diferencial, fíjense. X cuadrada y prima menos 3x y prima más 2y es igual a 5 por e a la 3x. Noten, es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables no homogénea. ¿Sí? Ahí va. Orden superior porque es de segundo. Coeficientes variables, noten que está la segunda derivada multiplicada por x cuadrada. La primera derivada multiplicada por menos 3x. Y no está igualada a cero, entonces es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables no homogénea. Esa ecuación entonces la podemos escribir como lo usamos normalmente, la segunda derivada de y con respecto de x menos 3x por la derivada de y con respecto de x más 2y igual a 5 por e a la 3x. O bien, si introducimos el operador, fíjense, sería x cuadrada por d cuadrada menos 3xd más 2 operando en y. Es igual a 5 por e a la 3x. Entonces, en algunos libros pueden encontrarse de esta forma escrita la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces ya van a saber que es la segunda derivada y la primera derivada aquí. Veamos esta ecuación diferencial que es de tercer orden. ¿Sí lo ven? Porque es la tercera derivada. Ah, pero noto además que el coeficiente de la tercera derivada es 1, el coeficiente de la segunda derivada es menos 1, el coeficiente de la primera derivada es menos 4, el coeficiente de la solución es 4. Ah, entonces es de coeficientes constantes. Es una ecuación de tercer orden con coeficientes constantes y además es no homogénea porque no está igualada a cero. Si estuviera igualada a cero sería homogénea. Entonces la podemos escribir como normalmente lo hacemos. Tercera derivada de y con respecto de x menos la segunda derivada de y con respecto de x menos 4 por la derivada de y con respecto de x más 4y igual a 5 menos e a la x más 2e a la 2x. ¿Cómo lo podemos escribir esto? Pues aquí lo puse abajo, miren. Lo podemos escribir como d cúbica menos d cuadrada menos 4d más 4 operando en y. Es igual a 5 menos e a la x más e a la 2x. Entonces, cuando vean algún libro que está las ecuaciones de este tipo, pues están usando el operador d, ¿no? Que es la derivada con respecto de x o alguna variable en particular, ¿sí? Eso significa, esa d es el operador, ¿sí? Diferencial. Bien. Ya sabemos entonces identificar las ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes no homogénea. Si esta parte estuviera igualada a cero, sería una ecuación que homogénea, ¿sí? Bien, vamos a hablar de lo que es una solución complementaria. Para eso, fíjense, voy a analizar la ecuación diferencial
de orden superior con coeficientes constantes y homogénea. Aquí tenemos, miren, A3 por la tercera derivada más A2 por la segunda derivada más A1 por la primera derivada más A0 por y igual a 0. Es una ecuación diferencial de orden superior o de tercer orden con coeficientes constantes y además está igualada a 0. Entonces, por lo tanto, es homogénea. ¿Sí? Vamos a hacer una suposición para poder resolver esta ecuación. ¿Sí? Esta suposición es decir que esta ecuación en particular, esta, tiene su solución que es y igual a e a la mx. Y igual a e a la mx. Entonces, significa que esta ecuación y igual a e a la mx debe satisfacer la ecuación diferencial. ¿Se acuerdan? Tenemos una ecuación diferencial, la resolvemos, llegamos a la y teniendo ya la y hacemos una comprobación. ¿Sí? Lo único que hacemos es decir, voy a ver si la solución que encontré satisface la ecuación diferencial. Entonces, pues tendré que derivar una vez, derivar 2 veces, derivar 3 veces. Y a la tercera derivada multiplicarlo por A3, a la segunda derivada multiplicarlo por A2, a la primera derivada multiplicarla por A1, a la solución, que es esta, multiplicarla por A0. Y el resultado necesariamente debe ser igual a 0, porque ya estoy diciendo que esta es la solución. ¿De acuerdo? Entonces, voy a obtener las derivadas. Noten que la derivada de y con respecto de x es un e a la u, pues sería e a la u por la derivada de u, que es m. Entonces, la primera derivada sería m por e a la mx. M es una constante, ¿sí? La segunda derivada, pues sería, como es una constante m, sería la derivada de e a la mx otra vez. Pues sería m por e a la mx por m, pues sería m cuadrada. Y la tercera derivada, pues sería e a la mx por la derivada de mx es m. Por m cuadrada, pues nos quedaría m cúbica. Y así, si tuviéramos un cuarto orden, pues sería m cuarta, ¿no? Bien, voy a sustituir en la ecuación diferencial. A3 por la tercera derivada. Entonces aquí tengo A3 por m cúbica e a la mx más A2 por la segunda derivada. Pues tendría A2 por m cuadrada e a la mx, ¿sí? Más A1 m por e a la mx más A0 por la solución que es e a la mx. Y esto es igual a 0. Noto que cada término, miren, noten que cada término tiene e a la mx, es decir, tiene la solución, ¿sí? Cada término. Entonces puedo factorizar e a la mx, ¿sí lo ven? Entonces lo factorizo e a la mx y voy a tener A3 m cúbica más A2 m cuadrada más A1m más A0 por e a la mx igual a 0. Si ustedes recuerdan su geometría, e a la mx nunca va a ser 0, siempre es diferente de 0. ¿Por qué? Porque si m vale, digamos, 0, ¿cuánto sería? E a la 0, y a la 0, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, el mínimo valor que puede tomar sería 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, si e a la mx siempre es diferente de 0, fíjense, este valor siempre es diferente de 0, y ese valor por un producto es igual a 0, entonces quiere decir que necesariamente este producto de aquí es igual a 0, esta suma o esta función, ¿sí? Entonces quiere decir que A3 m cúbica más A2 m cuadrada más A1m más A0 es igual a 0. Aquí tendremos la función, quiere decir que esto es igual a 0. Esta ecuación que hemos obtenido se llama la ecuación característica.
la cual vamos a resolver para sus raíces. En este caso tendríamos 3 valores, ¿verdad? Porque es cúbica. Si es lineal, nada más tenemos un valor. Si es cuadrática, tendremos 2 raíces. Si es cúbica, tendremos 3 raíces. Si es cuarta, pues tendremos 4 raíces. ¿Sí? Entonces las raíces que vamos a obtener sería M1, M2 y M3. Es decir, que podríamos tener 3 soluciones. Es decir, Y1 sería igual a E a la M1X, que sería la primera raíz. Y Y2, E a la M2X. Y Y3, E a la... Aquí me faltó, es M3X. Déjenme, corrijo esto de una vez para irlos mandándole sus apuntes, ¿no? Voy. Aquí estamos. E a la M. M3, ¿verdad? De X. Muy bien. Entonces, estas 3 soluciones deben de satisfacer la ecuación diferencial, ¿sí? Estas tres soluciones deben satisfacer la ecuación diferencial. Si una función es solución de una ecuación diferencial y tengo una segunda función que es ecuación diferencial y tengo una tercera que es solución de una ecuación diferencial, si las combino, es decir, si digo Y1 más Y2, va a ser solución. Y si digo Y1 más Y2 más Y3, va a ser solución. Y si digo Y2 más Y3, va a ser una solución. Entonces lo que voy a hacer es obtener la solución general, combinando linealmente las 3 ecuaciones. Y aquí lo tengo, miren, Y sería igual a C1, una constante cualesquiera, por Y1 más C2 por Y2 más C3 por Y3, es decir, una combinación lineal de las 3 soluciones. Entonces, la solución general sería C1 por E a la M1X más C2 por E a la M2X más C3 por E a la M3X. Entonces, esta solución que hemos encontrado es la que se conoce como solución complementaria, ¿sí? Que en algunas ocasiones trae el subíndice YC. Entonces, resumiendo otra vez, si tenemos la ecuación diferencial, fíjense, ya no voy a hacer la sustitución esta. Noten que directamente diría A3M cúbica más A2M cuadrada más A1M más A0 es igual a 0. Entonces, directamente de la ecuación diferencial, que es esta, puedo encontrar la ecuación característica, porque digo directamente ya A3M cúbica más A2M cuadrada más A1M más A0 igual a 0. ¿Sí? ¿De dónde sé que es todo esto? Pues haciendo la solución y ya teniéndome confianza que eso es cierto, ¿sí? Que siempre la voy a obtener así y así se obtiene, ¿no? Noten que de aquí llego a esta, de aquí que es la ecuación característica. Entonces ya no tendré que hacer esto, ¿sí? Ya directamente, viendo la naturaleza de la ecuación diferencial, ya voy a decir cuál es la ecuación característica sin necesidad de sustituir. Y entonces, conociendo las raíces, resuelvo la ecuación característica para las raíces para M1, M2 y M3, y ya directamente tengo la combinación lineal. Entonces diré que la solución es esta. ¿De acuerdo? Aquí tengo un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo para una... Bien, déjenme paro el video ahí para no hacerlo tan pesado.